El objetivo del presente video es que nosotros como padres podamos comprender sobre el cerebro y el corazón de un adolescente deportista, un adolescente de alto rendimiento. Entonces, empecemos con una frase. Ojo aquí, no están formando únicamente un jugador de básquet. Están acompañando la construcción del adulto que será durante el resto de su vida. Cuando un hijo entra a una selección deportiva, ya sea de fútbol, de básquet, de vóley o cualquier disciplina, los padres suelen concentrarse en el mejor de los casos en el entrenamiento de su hijo, la técnica, los partidos, los resultados y todo aquello que supuestamente cree que será lo mejor para sus hijos y sobre todo puedan alcanzar esa ilusión de tener esos grandes resultados en ese deporte que supuestamente les apasiona. Muchas veces ese contexto se vuelve el centro de enfoque de ellos para con sus hijos. Sí, efectivamente, se vuelve el centro de enfoque cuando obviamente papá y mamá están interesados en ellos. Sin embargo, existe un partido muchísimo más importante que el que se juega sobre la cancha. El que ocurre dentro de su cerebro, el que ocurre dentro de sus emociones y el que ocurre en aquello que está construyéndose a partir de su identidad. Ojo aquí, la adolescencia no es únicamente una etapa de crecimiento físico. Es una de las transformaciones biológicas, psicológicas y sociales más profundas del ser humano. Ahora, a toda esta etapa súmale si además ese adolescente pertenece a un equipo de alto rendimiento. Entonces, la exigencia se multiplica, se multiplica por 2, por 3, por 4. Vive simultáneamente el desafío de descubrir quién es como primera instancia, responder las expectativas académicas, adaptarse a los cambios de su cuerpo y competir deportivamente al más alto nivel en muchos de los casos. Siempre ante la mirada de todo su entorno, ante la representatividad que va teniendo él. Comprender esta realidad seguramente es el primer paso de amor sincero en tu relación para con tu hijo. Porque para convertirse en el padre que tu hijo realmente necesita, primero necesitas comprender esa realidad. Entonces quiero hablarte de algunas cosas que van a sumar a ese espacio de comprensión. Un amor desde la comprensión, no solamente es un amor desde la emoción, sino un amor desde el entendimiento, desde la comprensión, desde el saber qué sucede en tu hijo adolescente. Entonces, vayamos por la primera. Una remodelación extraordinaria está ocurriendo en el cerebro de tu hijo adolescente. ¿Sabías eso? Desde la neurociencia, que es aquello que vengo estudiando ya hace un buen tiempo, se ha demostrado que el cerebro adolescente está en plena reconstrucción. Y eso lo menciono en varios de los videos anteriores. Durante esta etapa se fortalecen las conexiones neuronales que más se utilizan y se eliminan aquellas que no son necesarias. Y sobre todo se van eliminando, separando esas conexiones de aquello que en su etapa de niñez le habían servido y que hoy en su etapa de adolescente no lo quieren tener. A ese fenómeno nosotros le llamamos como la poda sináptica. Una poda sináptica natural, biológica, necesaria para la evolución de nuestros hijos a través de la adolescencia. Esto significa que cada entrenamiento, cada conversación, cada experiencia y cada emoción repetida está literalmente moldeando el cerebro de nuestros hijos. En otras palabras, la etapa de la adolescencia es como un puente hacia la adultez, donde de una orilla llamada niñez salen corriendo intentando irse hacia la otra orilla llamada adultez. Pero durante ese proceso tienen que de todas maneras cruzar este puente. Por ello, la adolescencia no debe entenderse como una etapa problemática como muchos de nuestros padres creen o dicen o piensan o sienten. Creen muchos de ellos de que han dado lo mejor para con sus hijos. Oye, por si acaso, probablemente tú has dado lo mejor para tus hijos. Pero, ¿habrás dado lo que ellos realmente necesitan? Ojo aquí, dar lo mejor que tú tienes no necesariamente significa que tú le estás dando aquello que necesita tu hijo. Porque dar lo mejor que tú tienes estás pensando en ti, no estás pensando en él o en ella. Entonces, la adolescencia no debe entenderse como una etapa problemática, y eso quiero remarcarlo, sino como una oportunidad única para desarrollar hábitos, disciplina, autocontrol y resiliencia. Y tu papá y tu mamá pueden ser parte de ese proceso de transformación maravillosa. Los padres no solo educan comportamientos, ojo aquí, participan activamente en la construcción de la arquitectura cerebral de sus hijos.
Y es por eso que te invito a que tú seas parte de ese entrenamiento que permita preparar a tu hijo para ese siguiente nivel en su vida. 2. Un cerebro emocional con frenos todavía en construcción. Eso es lo que está sucediendo en el cerebro de nuestros hijos. Una de las principales razones por las que los adolescentes reaccionan de manera impulsiva es que la corteza prefrontal, responsable del juicio, de la planificación, del control emocional y la toma de decisiones, bueno, está iniciando o de repente está continuando ese proceso de maduración que dura aproximadamente hasta los 25 años y que obviamente inclusive para algunos puede durar muchísimo más. En cambio, las regiones relacionadas con las emociones y la recompensa ya funcionan con enorme intensidad. Aquí me detengo otro instante. Te estoy hablando que se han intensificado esas situaciones que van sucediendo en las regiones relacionadas con las emociones y la recompensa. Por lo tanto, esta etapa están viviendo teóricamente al máximo o con mayor intensidad. Esto explica por qué un adolescente puede ser brillante en muchos aspectos y al mismo tiempo cometer errores que para un adulto parecen incomprensibles, irracionales. Es increíble que nosotros como padres podamos calificar aquel comportamiento de repente como exabrupto que tienen los adolescentes, torpes en muchos casos, calificándolos por todo lo que hacen, irracionales en otros. Pero bueno, es parte natural de ese proceso de transformación, porque recuérdate, se están quedando conexiones, en este caso desconectadas, están quedando vacías y las reacciones están haciendo muy pobres, muy básicas en muchos de los casos, pero en otros definitivamente muy brillantes. Por lo tanto, no se trata de falta de inteligencia, no se trata de torpeza, no se trata de malcriadez, sino de un cerebro que aún está desarrollando los mecanismos necesarios para regular adecuadamente esos impulsos que ni ellos mismos saben controlar y que estoy seguro que tú también como padre, tú también como madre, tampoco lo sabes hacer en muchas de las circunstancias. 3. El deporte, de pronto, mágicamente, está sirviendo como ese constructor del cerebro, o por lo menos está apoyando significativamente para esa construcción sólida del cerebro. Por ejemplo, el básquet, el fútbol, el vóley y otras disciplinas no solo fortalecen los músculos, sino desarrolla funciones cerebrales esenciales. Empieza a educar al movimiento del cuerpo. Por otro lado, durante un partido el cerebro debe analizar información, anticipar movimientos, controlar emociones, tomar decisiones en segundos y coordinar múltiples procesos de manera simultánea. Y eso es un entrenamiento para ellos. Y obviamente a veces no saben qué hacer porque naturalmente estamos haciendo esas cosas en un cerebro que en ese momento está muy limitado. Por lo tanto, cada entrenamiento fortalece funciones ejecutivas como la atención, la memoria del trabajo, el enfoque, el autocontrol, la gestión de las emociones y seguramente también la velocidad de procesamiento. Que naturalmente, si tú no lo harías, si tú no practicarías, o si tu hijo no practicaría, definitivamente sería mucho más retardado. Y es por esa la razón que fomentamos que los adolescentes hagan algún tipo de deporte. Obviamente, en un deporte de alto rendimiento, definitivamente se duplican las exigencias sobre estos adolescentes. Entonces, además el deporte regula la dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con la motivación y el aprendizaje. Por ello, el entrenamiento constante enseña una de las competencias más importantes para la vida. Comprender que el éxito es consecuencia del trabajo, del esfuerzo, de la repetición, de la perseverancia, de la disciplina, del esfuerzo. Pero también es parte del fracaso, de la frustración, del dolor, de la pérdida inclusive. Por lo tanto, eso es parte del aprendizaje de manera integral. 4. Las emociones del adolescente se viven en enorme intensidad y eso te decía en el punto 3, en el punto 2. Los cambios hormonales definitivamente es parte natural. En algunos nacen antes, en otros nacen después. No vayas a pensar que a tu edad nacieron por decirte a los 14 años. Bueno, se ha demostrado que ahora a lo largo del tiempo ahora se ha adelantado ese proceso de cambio y el desarrollo del sistema límbico hacen que las emociones durante la adolescencia sean especialmente intensas. Préstale atención a este mensaje. En la etapa que tú viviste, estos cambios hormonales no son las mismas que tú estás viviendo o que tu hijo está viviendo en esta época. ¿Sí? Ojo aquí. Entonces, no vayas a comparar lo que tú viviste con lo que hoy está viviendo tu hijo.
Es más, en tu época también ni siquiera compares lo que tú viviste a lo que vivieron tus compañeros, tus hermanos, tus amigos. Entonces, una crítica puede sentirse como un rechazo. Una derrota puede vivirse como un fracaso absoluto, de manera intensa. Y una palabra, ojo aquí, una palabra de reconocimiento puede permanecer en la memoria durante años. Pero de la misma manera, una palabra de impacto negativo también queda bien grabado en ellos. Por eso, a los padres deben recordar que muchas veces sus hijos no reaccionan exageradamente, simplemente están experimentando emociones con una intensidad mayor a la de un adulto. Antes de corregir un comportamiento es importante comprender el estado emocional desde el cual ese comportamiento surge. Y aquí me detengo un instante nuevamente. Si estamos hablando que una palabra puede impactar en esta época de manera significativa, por lo tanto necesitamos aprender a comunicarnos. Y para aprender a comunicarnos necesitamos educarnos. Por eso la programación neurolingüística se enfoca muchísimo en la forma de comunicación que estamos teniendo para con ellos. Entonces, por más de que tú ames a tu hijo y le hables desde tu cariño, desde tu amor, no solamente es suficiente eso. Necesitas hablarles de tu conocimiento de formas de comunicación de tal manera que tenga un impacto positivo en ellos y no un impacto negativo que deje huellas en ellos. Nos vamos a las 5. De pronto aparece una presión invisible que acompaña a estos adolescentes deportistas de alto rendimiento. Ojo aquí, todo adolescente deportista convive con múltiples fuentes de presión. Hay presión interna, externa, más externa todavía. Desea responder a las expectativas del entrenador, del colegio, de sus compañeros, de su familia y de sí mismos. Y créanme, desde tu amor, desde tu cariño, también están recibiendo toda esa presión que viene de ti. Porque incluso cuando tú te preocupas o te ocupas de su entrenamiento, de llevarlo por aquí y por allá, eso es una forma de presión. Porque ellos están sintiendo que tú te estás ocupando en eso. Tú te estás responsabilizando en muchas cosas. Esa forma de responsabilizarte de manera íntegra, de manera intensa, de manera masiva de repente, genera presión. Porque están viendo que tú sí estás dando mucho, seguramente más de lo que ellos sienten o más de lo que ellos están teniendo como resultados. Por lo tanto, en muchas ocasiones, el mayor rival no es el equipo contrario, sino eso que viene sucediendo en tu relación con él, o también el miedo a decepcionarte, porque dentro de él no sabe cómo responder a todo aquello que tú haces como mamá, a todo aquello que tú haces como papá, porque ellos lo sienten también. Cuando la presión supera esa confianza, el cerebro de este adolescente que está en proceso de construcción entra en modo de supervivencia. La ansiedad reduce la capacidad para pensar con claridad, tomar decisiones y ejecutar habilidades que el deportista domina durante sus entrenamientos. Por ello te digo, el hogar debe convertirse en el lugar donde el joven adolescente encuentre seguridad emocional y no una fuente adicional de exigencia. Pero para que encuentre seguridad emocional, tienes que haber trabajado tu papá, tu mamá en esa seguridad emocional. ¿Sí? En esa seguridad emocional acorde a lo que necesita tu hijo adolescente. No esa seguridad emocional que de repente tú como adulto lo tienes. No para tu mundo, es para el mundo de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me detengo con un pequeño resumen. ¿De acuerdo? Recuérdate, tu dedicación a ellos, en este caso en el deporte, ellos lo sienten como algún tipo de presión. A veces es necesario también dejar que ellos se dediquen a ese deporte sin sentir esa extrema preocupación, extremo acompañamiento que van teniendo desde tu lado. ¿Por qué? Porque inconscientemente ellos van sintiendo esa presión natural de un padre o una madre y que al no poder responder ante ello, definitivamente tienen mucho miedo a decepcionarte. ¿Por qué? Porque no encuentran los recursos para estar al nivel de tu entrega como grandioso papá, como grandiosa mamá. Nos vamos por la 6. El enorme poder de las palabras de los padres. Y nuevamente volvemos al tema del poder de las palabras. La PNL o la programación neurolingüística, el cual practico muchísimo junto a la neurolingüística, explica que el lenguaje dirige la atención y la atención dirige el comportamiento. Escucha, explica que el lenguaje dirige la atención. Y la atención dirige el comportamiento. Las palabras que utilizas como papá pueden fortalecer la confianza o alimentar el miedo. Frases como no falles, no puedes perder, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué no hiciste con fuerza? ¿A qué tienes miedo? Dale tú también. Tienes que ser el mejor.
tú eres lo máximo. Bueno, definitivamente, aparentemente, son frases que puede sentirse como que de pronto estás alentando en muchos de los casos. Simplemente lo que estás haciendo, sin embargo, estás orientando a la mente hacia el error y aumenta la ansiedad. ¿Sí? Enfocarte al no falles, no puedes perder, tienes que ser el mejor, definitivamente te enfoca a un estado de ansiedad, en este caso para tu hijo adolescente. En cambio, expresiones como, oye, confía en tu preparación, inclusive el tono, oye, confía en tu preparación, disfruta el partido, utiliza todo lo que aprendiste, ¿sí? Estoy orgulloso de tu esfuerzo, estoy orgulloso de tu esfuerzo. Fortalecen la seguridad y favorecen un mejor rendimiento. Y ojo aquí, date cuenta la tonalidad también de la voz que utilizo, de las palabras que utilizo. Muchas veces los padres creemos que estamos motivando, vamos, tú puedes, levántate, estoy contigo. Oye, sí, como adultos estamos motivando, como adultos, pero sin darnos cuenta que estamos aumentando esa presión emocional sobre nuestros hijos. 7. De pronto hablamos ya la identidad, y la identidad del adolescente tiene que valer muchísimo más que el resultado. Sin embargo, muchas veces ellos piensan que el resultado hace su valía como ser humano. Uno de los mayores riesgos en el deporte competitivo y sobre todo de alto rendimiento es que el adolescente termine creyendo que su valor va a depender del marcador, ¿sí? De la cantidad de puntos anotados o del tiempo que permanece en la cancha. Y eso tiene que ver mucho con el deporte que practican, puede ser el básquet, vóley, fútbol. ¿De acuerdo? Y eso pues sin querer queriendo, nosotros le transmitimos, y no solamente nosotros, sino el cuerpo técnico, los compañeros, el público, la barra, les hacemos sentir eso. Cuando un hijo percibe que solo recibe reconocimiento cuando gana, comienza a reconstruir una identidad basada en el rendimiento. ¿Sí? De todos los frentes, ojo aquí, no solamente de lo que tú haces o dejas de hacer. ¿Por qué? Porque mira tú, cuando está en pleno campeonato, todo el día, en todas las veces que se encuentran, hablan de eso, hablan de sus resultados, hablan de lo que están haciendo, y cuando acaba el campeonato, cuando pierden, dejan de hablar esas cosas. Por lo tanto, hay un quiebre de comunicación respecto a esos temas y claramente se siente que ya no es el centro de atención respecto a lo que viene sucediendo. En cambio, cuando uno comprende que su valor como persona permanece intacto independientemente del resultado y seguimos hablando de manera normal, pese a que ya no hay campeonato, pese a que ya no hay partidos, empezamos a hablar con la misma intensidad, en la misma entrega, entonces empezamos a desarrollar una autoestima mucho más sólida y resistente frente a las derrotas. Date cuenta. Cuando estamos en pleno campeonato, el tema de conversación es el campeonato y de lo que hiciste, no hiciste, lo que ganaron, no ganaron. Y de pronto cuando termina todo eso, ya no hay temas que hablar. Ya no hay esa intensidad, ya no hay esa entrega. Por lo tanto, ¿qué le hace pensar al adolescente? Piensa, ¿qué le puede estar haciendo pensar ahora que cambió el nivel de conversación? Recuérdate, los campeonatos terminan. Sin embargo, la identidad permanece toda la vida. Y ahí tú necesitas estar por lo menos en esta etapa de adolescencia y parte de su juventud. 8. Luego, en la etapa del adolescente, el cerebro aprende mejor desde la seguridad que desde el miedo. Eso está clarísimo, pero ¿cómo funciona? Las investigaciones en neurociencias muestran que el cerebro aprende con mayor eficacia cuando se siente seguro. Recuérdate, aprende con mayor eficacia cuando se siente seguro. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puedes hacer sentir seguridad en tu hijo adolescente? Entonces, bajo condiciones de miedo o amenaza, la amígdala cerebral toma el control y disminuye la actividad de las regiones responsables del razonamiento, la toma de conciencia, la toma de decisiones y el aprendizaje. Por lo tanto, por esta razón, gritar, humillar y comparar constantemente a un adolescente rara vez mejora su rendimiento, por más de que creas que funciona, por más de que de repente incluso hay evidencias que han resultado. ¿Sí? Neurológicamente, la neurociencia claramente ha demostrado que en este caso no todos reaccionan de la misma manera ante sus miedos. Entonces, lo que realmente favorece el aprendizaje es un ambiente donde existe exigencia acompañada de confianza, disciplina acompañada de afecto y corrección acompañada de respeto. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a hacer preguntas que le den la responsabilidad, en este caso a tu hijo adolescente, para responder ante las circunstancias que está viviendo. Por eso es importante tener bien claro cuál es su objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? En base a ese objetivo, yo lo sostengo. Yo empiezo a fortalecer todo lo que viene haciendo, dejando de hacer,
sostenido de aquello que tiene como objetivo. ¿Sí? Y no necesitas humillar. De repente gritar sí, pero tenemos que aprender a gritar también. No necesitamos comparar. No necesitas comparar. En estos momentos lo único que necesitas es enfocarte a lo que hace o deja de hacer tu hijo adolescente o en este caso tu pupilo adolescente. ¿Sí? Los mejores entrenadores no solo desarrollan habilidades deportivas, hoy en día también regulan emocionalmente a sus jugadores y si ellos no lo pueden hacer, son conscientes que necesitan el apoyo de los psicólogos, de los coaches y de todas aquellas personas que apoyan esas habilidades blandas del deportista. Los padres deberían aspirar a cumplir esa misma función desde el hogar hacia afuera. Por lo tanto, ¿cuántos deportistas vienen a sus entrenamientos después de haber visto el caos en casa? Después de que le exigiste con gritos, después de que lo gritaste, después de que hubo problemas, llega un entrenamiento con un estrés que ni ellos mismos saben gestionar. Y es así que llegamos al punto 9, donde aclaramos que el papel irreemplazable de los padres tiene que ser de manera consciente. Recuérdate, no le puedes dar la responsabilidad al colegio, ni tampoco al entrenador, sobre aquello que tú no puedes ser capaz de construir en casa. El entrenador enseña estrategia, técnica y todo lo que corresponde en la parte deportiva. El preparador físico seguramente fortalece el cuerpo del adolescente. El colegio seguramente se encarga de brindarle los conocimientos y la infraestructura necesaria. Y así hay diversos actores. Sin embargo, nadie ocupa el lugar emocional que tiene un padre o una madre. Pero por lo tanto, eso es una gran responsabilidad. Si tú eres irreemplazable para ellos, por lo tanto tú tienes que prepararte, tú tienes que estar al nivel de las necesidades de tu hijo. Los adolescentes necesitan sentirse escuchados antes de ser corregidos. Por lo tanto, tienes que aprender a escuchar. Tienen que ser comprendidos antes de ser juzgados. Por lo tanto, tienes que aprender a aceptar la postura de tu hijo, porque es una postura diferente a la tuya, y acompañarlos antes de recibir consejos. Oye, consejos no te van a escuchar, y eso lo dice la neurociencia. Su cerebro lo está preparando para no escucharte. Por lo tanto, ahora más que nada necesita acompañarlos, necesita tu compañía, necesita tus preguntas más que tus consejos. Consejos que de pronto no le interesa a tu hijo adolescente. Cuando el hogar ofrece aceptación incondicional, el joven desarrolla mayor seguridad para enfrentar los desafíos externos y no buscar esa seguridad o esa aceptación fuera del hogar. Cuando tu hijo, tu hija huye hacia ese mundo exterior que puede ser sus amigos, sus otros familiares o simplemente la soledad, es porque simplemente tú no estás siendo capaz de darle la posibilidad de que se acerque a ti. El mejor padre no es quien resuelve todos los problemas de su hijo, ni mucho menos le da todo lo que supuestamente tiene en su vida, sino quien permanece a su lado mientras aprende a resolverlos y quien le brinda únicamente lo que necesita, inclusive a veces no le da aquello que necesita, porque confía que él es capaz o que ella es capaz de resolver para generar aquello que está necesitando. Finalmente, y 10, hablemos de los verdaderos campeonatos, de los verdaderos triunfos, del verdadero éxito. Todos seguramente desean levantar una copa nacional, internacional, local, como quieras llamarlo. Seguramente yo también. Sin embargo, existe un campeonato mucho más importante. Formar seres humanos íntegros, resilientes, responsables, emocionalmente saludables y adolescentes capaces de afrontar todo eso que viene sucediendo en nuestro mundo y que definitivamente es muy, muy complicado. Por lo tanto, ellos tienen que estar preparados para afrontar ese mundo oscuro en muchos de los casos. Algún día terminarán los entrenamientos, algún día terminarán las clases, algún día terminarán las competencias, algún día ya no recibirán medallas. Lo que permanecerá en su mundo será el carácter construido durante ese proceso. Y ojo aquí, el deporte le ayuda a formar ese carácter. Y si tú, inclusive a veces, por su malcriadez o por X circunstancia, le quitas ese deporte, bueno, le estás quitando la oportunidad justamente de formarlo en eso. Por eso también que este tipo de deportes necesita tener profesionales que les brinden todas estas posibilidades. Si el deporte logró enseñar disciplina, humildad, perseverancia, trabajo en equipo, respeto y amor por el esfuerzo, entonces el verdadero triunfo ya se habrá alcanzado. Pero ojo aquí, no le quites eso. Eso de repente se está convirtiendo en la única patita que sostiene su etapa de adolescencia. Y es una patita muy sólida, siempre y cuando
está también en un lugar donde deportivamente le suma a su vida, acompañado con esto que ya te vengo diciendo. Entonces, como padres, la mayor victoria no consiste en que nuestros hijos sean recordados únicamente por los puntos que anotaron, por los goles que hicieron o por todo lo que defendieron, sino por la calidad humana que desarrollaron. Seguramente los recordarán con una medalla, con un trofeo, con una placa. Sí, pero definitivamente no van a apoyar esas placas, esos trofeos a su vida a futuro, cuando ellos necesiten trabajar todos esos aspectos emocionales en su vida cotidiana. El verdadero deporte puede durar algunos años. La persona que está formando permanecerá durante toda la vida. Recuérdate, el deporte puede durar muchos años inclusive y te puede acompañar toda una vida. Pero recuérdate, la persona que está formando cada deporte con el que te cruzas te ayudará a gestionar cada paso que das a lo largo de tu vida. Y ojo aquí, todos estos comentarios te lo estoy haciendo desde una mirada de deporte, por decirlo así, profesional, de un deporte de bienestar. No cualquier deporte en la que no está bien llevado, no está bien canalizado, no está bien gestionado. Eso quiero diferenciar y que quiero que tú lo notes también. Por lo tanto, tú amigo que me acompañas en estos videos, si tienes un hijo adolescente, quiero hacerte recordar que no necesitan entrenadores adicionales en casa. ¿Sí? Ellos ya tienen excelentes entrenadores en la cancha, en sus días de entrenamiento. Entrenadores que de repente no les gusta, de repente sí les gusta. De repente les gritan o de repente no les gritan. De repente público que los acepta o de repente público que no los acepta. En casa lo que necesitan al regresar del entrenamiento es un lugar donde puedan descansar emocionalmente. Ojo aquí, en casa necesitan un lugar donde descansar emocionalmente, donde un error no defina su valor y donde una derrota no disminuye el amor que reciban. Por lo tanto, tu amor no debe estar acompañado a los resultados. Tu amor no tiene nada que ver con aquello que está haciendo o dejando de hacer en el deporte tu hijo. Y te repito, la neurociencia de manera científica nos recuerda que el cerebro adolescente aún se está formando. Por lo tanto, quiero dejar bien claro, si está en un proceso de formación, no creo que seas razonable exigirle responsabilidad al máximo. Tienes que exigirle un nivel de responsabilidad progresiva. La psicología nos enseña que las emociones necesitan ser comprendidas antes que ser corregidas. Y la programación neurolingüística nos demuestra que las palabras construyen la manera en que una persona interpreta su realidad. Por lo tanto, tienes que aprender a comunicarte. Cada conversación, cada abrazo, cada gesto de confianza y cada palabra que ustedes pronuncian deja una huella profunda en la mente y en el corazón de tus hijos. El mayor regalo que puedes ofrecerles no es exigirles ser campeones, sino ayudarlos a descubrir que independientemente del resultado de un partido ya poseen un valor inmenso como personas y que los resultados serán simplemente la consecuencia de aquello que están sembrando día a día. Porque al final el verdadero triunfo no consiste en ganar un campeonato nacional. El verdadero triunfo es que cuando tus hijos miren hacia atrás, dentro de 20 años puedan decir con orgullo: mis padres nunca fueron la presión que me hacía temer perder. Fueron la confianza que me enseñó a creer en mí mismo. Y ojo aquí, no estoy diciendo que de pronto le quites ese apetito de triunfo. Recuérdate más bien que el apetito de triunfo que tus hijos puedan llegar a tener sea bien sostenido de esas emociones, de ese pensamiento, de esos valores que ayuden a sostener aquello que están apeteciendo a través del deporte. Nos vemos en el siguiente video. Tú decides.